En la experiencia de la vida cristiana, muchas veces nos podemos ver enfrentados a la disyuntiva de en una situación qué hacer, actuar por la ley o actuar por el amor. Nos presenta San Lucas el texto en su capítulo 13, versículo del 10 al 17, y nos narra el texto que cuando llegó a la sinagoga, había ahí una mujer que tenía más de 18 años de estar encorvada. Y Jesús, mirándola, le dijo: mujer, queda libre. Y los que estaban ahí, el jefe de la sinagoga y los maestros, no les gustó, y Jesús, que conocía sus corazones, les dijo: hipócritas, ¿qué es mejor? ¿Dejar libre a una hija de Abraham que ha estado atada por Satanás? O a veces como ustedes, que prefieren liberar un animal para que coma y que beba en día sábado, porque era sábado. Era sábado. Qué interesante, porque lo primero que quiero reflexionar es que la sinagoga es el lugar de Dios. Era el lugar de Dios en el tiempo de Jesús. Y todo templo, todo lugar donde se predica la palabra de Dios y se enseña, y más si era la sinagoga o el templo mismo, es lugar de Dios. Es lugar para encontrarse con Dios. Y esta mujer que estaba ahí, años enferma, pero por ser mujer, ni siquiera la miraban. Seguramente ayudaba con el aseo, con los oficios, pero por ser mujer y enferma, nadie la miraba. ¿Acaso los milagros no son para que ocurran precisamente en el lugar de Dios, en donde adoramos y alabamos al Señor? ¿Acaso no es precisamente ahí donde debía ser ella liberada, tocada, sanada por Dios? Claro. Y ellos se molestaron. Y la molestia no era, el texto lo deja claro, que la liberara, que la sanara, sino que lo hiciera en un sábado. Incluso reclamaron: ¿es que acaso no hay otros días de la semana para que lo pudiera hacer? Como nosotros a veces, tan pegados a la ley y al cumplimiento, que tiene que ser como yo diga, cuando yo diga, que tengo que imponer cargas sin ponérmelas yo misma, cuando perdemos de vista que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y que Jesús se acercó a nosotros para mostrarnos precisamente lo cerca que estaba su bondad y su misericordia, su compasión y su poder. Así que no haber tocado a esa mujer era una controversia, era negar que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Porque Dios no pasa de largo cuando hay un necesitado de Él, de su misericordia y su bondad. Porque Dios, así como Jesús, mira cada vez que pasa y siente y ve que una hija de Abraham, una hija de la fe, un hijo de Dios, está necesitado de la manifestación, sobre todo cuando no se puede acercar a Dios por un rechazo, por una marginabilidad en pos de la ley, de una enfermedad. Bendito sea Dios, porque a veces nosotros tenemos esas situaciones, y por supuesto que la opción, sin escandalizar, es atender en el nombre de Jesús primero al necesitado, y no solo necesitado materialmente, puede ser un necesitado de cariño, de palabra, de amor, de perdón, de ternura, de Dios. ¡Qué paradigma! ¡Qué paradoja! Ella estaba en el lugar de Dios, pero según ellos no se podía acercar. Y por eso es que el reclamo no es válido. Porque aunque ellos dijeron que podía ser otro día, y entonces, ¿qué había pasado con todos esos muchos días que ella había estado ahí? Que ninguno la había mirado, que ninguno la había tocado o reconocido como hija de Abraham y de la fe. Bendito sea Dios.
Hoy le doy gracias a Dios por mi vida. Y yo también estuve muchos años jorobada. Muchos años jorobada. Y muchos años sin acercarme a Dios. Pero un día Jesús llegó donde mí a través de su palabra y me dijo: queda libre, queda sana. Y al igual que a ella, quizás muchos se sorprendieron y se seguirán sorprendiendo, pensando que yo tampoco era digna de esa acción de Dios en mi vida, que tenía que seguir cargando el peso de la culpa o de la conciencia o de una historia con una cantidad de emociones, no todas malas, y de realidades, que tenía que seguir cargando con las decisiones mal tomadas, con los actos que se tomaron sin el debido discernimiento. Sí, seguramente muchos también pensaron así. Pero yo, al igual que la jorobada, me apropié de ese libre, de ese queda sana. Y me fui enderezando en el nombre de Jesús. Y me alegré porque sí, aunque muchos dijeran que no, no era yo quien me tenía que acercar a Dios. Fue Dios quien se acercó a mí y tocó mi vida. Y la bendijo de tal manera que llenó mi boca, como dice el profeta Isaías, por el espíritu de su palabra, y que igualmente, como dice el profeta en el capítulo 59, versículo 21, esas mismas palabras también serán puestas sobre mi hijo y sobre mi nieto y mi descendencia. Y no por magia, sino porque al ver que verdaderamente Dios ha hecho semejante milagro en mí, que su palabra ha obrado en mí de tal manera, confiarán. Y seguramente todavía hay reclamos. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Pero al igual que ella, yo me apropié. Y eso nadie me lo podrá quitar. Nadie me podrá quitar el sentir su voz diciéndome cuánto me amaba desde el vientre de mi madre. Nadie me podrá quitar lo que yo misma he vivido y he visto con mis ojos y oído con mis oídos de lo que me ha dicho y de lo que ha hecho. Nadie me lo podrá quitar. Muchos quizás querrán posponer en otro tiempo, en otro lugar, y quizás lo hicieron, pero ya no más. Porque así mismo como Él entró a ese lugar, también llegó a mi vida. Y al igual que ella, yo también me enderecé en el nombre de Jesús. Y no para orgullo y vanidad, aunque de todo eso hubo un poco, hasta que Él con su gracia y su espíritu ha seguido tocando mi vida y llenándola de Él. No hay mejor manera de celebrar mi vida, Señor, hoy, que darte gracias por esa acción que has hecho y has seguido haciendo en mi vida. No hay mejor manera, Señor, de alabarte que darte gracias porque quitaste el peso que me tenía jorobada y no me dejaba ver sino el suelo, y por eso iba de caída en caída y de tropiezo en tropiezo. No hay mejor manera, Señor, de decirte gracias por mi vida que alabarte y bendecirte y glorificar tu santo nombre y mantenerme en el servicio. No por buscar pretensiones, sino porque no he encontrado otra manera de agradecerte, Señor, y porque tu gracia todos los días me dice que ese es el camino por el que yo te agradeceré toda mi vida. Bendito seas, Señor Jesús, que tu gracia, tu amor y tu ternura hoy llegue a tantos encorvados, jorobados por el peso de la vida y del dolor. Que tu gracia, que tu amor y tu ternura hoy llegue, Señor, a todos esos que aún estando muy cerca de un templo o de un lugar de oración o de celebración, no han sentido que tú has llegado porque otros se lo hemos impedido con nuestros actos y palabras. Que tu vida, Señor, entera llegue a cada uno de nosotros nuevamente hoy y siempre para decirnos: queda libre, enderézate. Bendito seas, Señor.